Hola, buenas. Hoy día vamos a aprender algunos conceptos nuevos. Por ejemplo, el tema de las elevaciones. Como vemos acá en la imagen, nosotros tomamos de referencia una planta de internet y si nos damos cuenta, nosotros en base a unas líneas que aparecen acá que son auxiliares, podemos proyectar nuestras elevaciones. Siempre lo más fundamental cuando generamos alguna visualización de alguna vista, tenemos que considerar la lejanía y cercanía de los elementos. Por ejemplo, si nos acercamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que existen, por ejemplo, este layer que es de color rojo, es un poco más grueso que el layer que está aquí de color amarillo, ya que es un término medio de espesor, ¿cierto? Y si nos fijamos en el último layer, que es el azul, ya sería un poco más fino. ¿Qué representa esto? Lo que representa es que nosotros podemos ver más cerca, por ejemplo, este muro que proyecta dos ventanas y eso generalmente se va a visualizar de un color más espeso porque cuando uno genera una elevación es la impresión como si yo estoy parada donde está, por ejemplo, mi cursor y yo miro hacia allá. Entonces, obviamente, lo primero que yo voy a observar va a ser el muro, las ventanas y el techo en esta ocasión que yo proyecté un techo como si fuera totalmente cuadrado, ¿cierto? Entonces eso se dibuja de manera más gruesas. También las ventanas son de un espesor más grueso y todo lo que esté más cerca. Ahora, si nos vamos al dibujo y yo sigo parada en este lugar, voy a observar este murito con la ventana que aparece acá, ¿cierto? Entonces este murito con la ventana está un poco más atrás, pero es como un término medio de lejanía. Entonces por eso uno coloca una línea de un espesor medio, ¿cierto? Para representar su media lejanía. Y si hablamos de elementos que nos encontramos más atrás, por ejemplo este muro y ese muro, este muro está mucho más lejos, por ende queda más fino. ¿Y por qué es importante el tema de los layers? Porque cuando yo después genere lo que es mi layout, que es la presentación de este plano, yo voy a hacer una forma de impresión que me tome los layers o los espesores de los layers y cuando quede impreso se va a ver esta parte como más gruesa y más fina y para la persona que esté visualizando y tenga conocimientos tanto en arquitectura, en construcción, se va a percatar automáticamente que esto que aparece representado, que es un poco más grueso, es que me queda un poco más cerca. Y es así como yo le doy la intensidad de cercanía y lejanía de los objetos. Esto funciona tanto para elevaciones, corte o cualquier vista que yo esté visualizando. ¿Y por qué se generan estas líneas auxiliares? Porque es mucho más fácil. Yo puedo tirar líneas o de forma vertical con el line, obviamente, una línea auxiliar. Yo después esta línea la puedo apagar o la puedo eh, eliminar. ¿Cómo eliminamos líneas? Por ejemplo, si yo pincho esta línea, en mi caso yo utilicé una línea auxiliar que se llama 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Voy a ir acá al panel de Home a buscar el Layer Property y donde aparece el Layer 0, voy a apagar esta ampolleta. Entonces yo la apagué y sigue existiendo obviamente en el dibujo, pero está apagada. Y al momento de imprimir, no se van a imprimir, solamente se va a imprimir el dibujo que nosotros necesitamos. Vamos a poner siempre guardar para que no se nos maree el programa. Ahora, les voy a hacer una explicación con respecto a AutoCAD, recordando un poquito que Model siempre es donde nosotros vamos a dibujar toda la información que queremos después presentar. En cambio, Layout, vamos a mostrar un layout. Layout es una hoja, por decirlo de alguna manera, en la cual nosotros vamos a generar nuestra presentación. ¿Qué contempla una presentación? Un laminado que puede tener un formato, generalmente esto está normado, y nosotros podemos tener distintos tipos de tamaños según el normado. Por ejemplo, el A0, el A1, el A2, el A3 y el A4 son los más utilizados, siendo el A0 un tamaño un poco más grande, ¿ya?
Si miramos en el laminado y viñetas, podemos ver, por ejemplo, por normativas, tipos de ubicación de las láminas, que pueden ser tanto horizontal o vertical. Va a depender de los elementos que coloquemos dentro de nuestra lámina, por ejemplo, una planta de arquitectura, elevaciones, lo que sea, pero yo puedo disponer alguna orientación a mi lámina. También los formatos que tenemos son el A0 que les pronunciaba antes, el A1, el A2, el A3 y el A4. Estos formatos se contemplan en milímetros, entonces cuando nosotros dibujemos el layout tiene que estar dibujado en milímetros, ¿ya? También, si nos damos cuenta que aquí aparece una especie de viñeta, y aquí en este sector que aparece en naranjo generalmente uno coloca lo que es el logo aquí en por ejemplo, de cuál está dibujando. Por ejemplo, si yo pertenezco a una institución, yo pongo mi logo, puedo colocar también una tipografía con el nombre del lugar de donde vengo. En la ubicación, colocar la dirección, por ejemplo. En contenido se coloca todo lo que yo tengo dentro de mi lámina. Por ejemplo, plantada de arquitectura, elevaciones o corte. Escalas, yo coloco, por ejemplo, si toda mis lámina está en 1:50, todas mis figuritas están en 1:50, coloco 1:50. Pero si tengo distintas escalas, yo puedo colocar las indicadas. En la parte dibujante, yo voy a colocar el nombre de quien está dibujando, en este caso 1. Y en la parte de revisor, ¿quién va a ser el revisor? Puede ser un profesor, puede ser alguien de alguna entidad municipal, por ejemplo, o de algún ministerio que revise, ¿cierto? Tienen que recordar también que las viñetas van a tener un normado. Por ejemplo, esta viñeta es una común, por ejemplo, para un estudiante, pero si yo quiero hacer una viñeta para algún ministerio, yo puedo meterme a ese ministerio y averiguar cuáles son las bases de los proyectos, y me va a aparecer hasta las medidas, por ejemplo, de la viñeta, el alto, el ancho, qué contenido tiene que tener mi viñeta, el logo que tiene que tener mi viñeta, porque, por ejemplo, si yo estoy trabajando para alguna licitación, me van a pedir que aparezca el logo de la institución que yo estoy trabajando, ¿cierto? También va a depender el tipo de contenido. No es lo mismo dibujar arquitectura a dibujar electricidad o sanitario, por ejemplo. Si vemos todo lo que es electricidad, yo tengo que guiarme por el manual de la SEC, ¿cierto? Que es de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Pasando a otro tema, vamos a volver entonces a lo que es el laminado. Acá, como podemos ver, tenemos algo que se llama margen. Este margen también está normado y va a depender el tipo de tamaño de lámina que tengamos. Tengo que generar algo que se llama viewport o ventana de escala, ¿ya? Para esto lo que vamos a hacer, vamos a crear un nuevo layer en Home Layer, aprieto New Layer y vamos a crear uno que se llame Viewport. El viewport le vamos a dejar con los mismos colores, da lo mismo el color en realidad. Le voy a hacer dos clics, nos va a quedar el layer seleccionado y creado. Cierro Layer Properties, voy a mi dibujo. Para crear el laminado lo que tengo que hacer con el teclado M, B corta, Enter. Y me va a decir que especifique dos puntos. El primero de inicio de mi recuadro de ventana y el final de mi recuadro de ventana. Si se dan cuenta, al terminar de dibujar aparecen todos mis elementos que yo tengo en Model, ¿cierto? Ahora, yo en este momento me encuentro trabajando en lo que es en el layout, pero si yo pincho dos clics izquierdos dentro de mi ventana, se van a dar cuenta que ahora estoy trabajando adentro, y si trato de hacer algo afuera no voy a poder porque estoy acá adentro. ¿Y cómo sé que está activado esto? Porque automáticamente se me activan las coordenadas y estas visualizaciones, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, este es un elemento que yo podría acomodar aquí y dejar listo. Pero el problema es que esto no se encuentra escalado, podría ser cualquier escala, ¿cierto? Entonces, para poder escalarlo, lo podemos hacer con un comando que se llama zoom, que es Z, con el teclado, Z, Enter. Vamos a colocar S, que es Scale o escala, Enter. Y luego de esto me va a pedir que coloque el factor de escala. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con escala 1:50, yo voy a colocar 1000 dividido en 50 XP.
le coloco Enter y automáticamente esto se me va a escalar a escala 1.50. Pongo 2 clics fuera del área de la ventana y vuelvo a mi layout. Aquí yo podría, por ejemplo, acomodar, por ejemplo, mi dibujito, ¿cierto? Si se dan cuenta, este es un dibujo que no me cabe en la lámina. Si yo fuera a mostrar, por ejemplo, solo mi elevación, lo podría hacer aquí. Y utilizo esa escala. Si se dan cuenta, yo pinchando mi ventanita, se me aparecen estos 4 cuadraditos. Estos cuadraditos me sirven para acomodar mi área de mi ventana, para que no quede tan desordenado. También, si coloco escape, puedo colocar mover, puedo seleccionar mi ventana, coloco Enter, un punto en el inicio de donde quiero mover hasta donde, vamos a sacar F8 que solo me está haciendo horizontal, y yo ya acomodé mi dibujito. Esto ya se encuentra a escala A1 a 50. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacerlo 1 a 100? La misma fórmula. Voy a abrir mi ventanita, por ejemplo, para que quede un poquito más grande. Voy a colocar el escape, 2 clics dentro de mi dibujo y yo ya tengo desescalado. Entonces, ahora para escalar 1 a 100, coloco Z, Enter, S, Enter, 1000 dividido, vamos a hacerlo en escala 1 a 100, 100, X, P, Enter. Y automáticamente ya se me escaló a 100 mi dibujito. Si yo lo acerco, vamos a acomodar un poquito el área. Pero ¿qué pasa si yo estoy dentro todavía? Vamos a pinchar 2 clics afuera para salir. Pero ¿qué pasa si yo estoy afuera de mi dibujo y resulta que yo sin querer me meto mi lámina y empiezo a hacer, ¡oh! Y se me movió todo. Ya. Para evitar esto, lo que tengo que hacer, yo voy a escalar otra vez, pero vamos a dejar la escala a 1 a 100. Z, Enter, S, Enter, 1000 dividido en 100, X, pues vamos a la escala 1 a 100. Enter. Acomodo mi imagen como. Sí, para que aparezca esa manito, recuerden que hay que apretar en el mouse la bolita que tiene arriba el mouse sin soltarla y puedo moverla y no se modifica la escala. Si aprieto girar esa bolita, se me va a modificar el zoom y por ende la escala. Ahora, para que no me suceda eso de meterme y editarlo sin querer, yo selecciono mi ventana, voy al panel de propiedades, aquí en Viewport, se dan cuenta que aparece Viewport, porque es una ventana de escala, bajo, 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 hasta la parte que dice Mix, el título Mix. Voy a Display Locker y coloco, aquí dice que no está bloqueado. Entonces para bloquearlo yo pincho esta flechita, le coloco Yes y le coloco Escape. Ahora si pincho 2 clics izquierdos, trato de mover adentro y ya no se va a mover porque ya está bloqueada. Entonces muy buena herramienta para evitar modificar la escala de adentro de mi dibujo, ¿cierto? Entonces en este concepto sería muy bueno. Ahora, y quiero ahora colocar un texto de título. Acá en Home, Text, lo pincho, me va a pedir que genere el cuadrito de texto, clic izquierdo al inicio y final del cuadrito, ¿cierto? También aquí yo puedo configurar, por ejemplo, el tipo de texto y el tamaño. Supongamos que yo quiero que sea de 5, coloquémosle de 5. Y acá vamos a colocar elevación, ¿ya? Un clic izquierdo afuera del texto y ya lo tengo listo. Supongamos que ese tamaño no me gustó, yo puedo pinchar y puedo ir en propiedades y puedo modificar la altura, ya 10, Enter. Y automáticamente ya creció mi texto y ahí ya lo puedo ver un poquito mejor. Si yo pincho ese texto, me aparece en el texto en Viewport, pero resulta que yo debería tenerlo en texto, así que vamos a buscar el layer que se llame texto. Lo pincho y ya queda en el layer texto. ¿Ya? Recuerden siempre colocar todas las entidades en los distintos layers para que cuando quede impreso quede con las especificaciones o características que yo le di de un comienzo. Una vez que yo ya tengo lista mi lámina con todos mis dibujitos adentro, lo que puedo hacer también es apagar la ventana que tengo aquí.
por ejemplo, si yo quisiera solo que apareciera la elevación con su título sin esta ventana, se vea, entonces yo voy a ir a la parte que dice Viewport y voy a apagar esta ampolleta. Me va a decir, ¿está seguro que quiere apagarlo? Y yo le pongo, sí, quiero apagar y poner off. Y automáticamente ya no me aparece mi ventana. Se dan cuenta que quedó bastante bonito. Ahora que yo ya tengo terminado, generalmente lo que uno quiere es imprimir o plotear. Por ende, lo que vamos a hacer con el teclado, aprieto control y la letra P y va a empezar a generarse el ploteo. Acá me va a decir si yo quiero continuar con el ploteo, le pongo que sí, y aquí me va a aparecer un cuadrito de ploteo. Este cuadrito de ploteo nos aparece todas las características de ploteo o impresión. Si yo voy acá en Printer Plotter, si yo manejo con un plotter, a mí me va a aparecer automáticamente, o si tengo alguna impresora asociada, también me va a aparecer. Si yo pincho, por ejemplo, una impresora asociada, me van a aparecer los distintos tamaños que puede imprimir esa impresora. Ya, por ejemplo, aquí solamente me deja en carta y en A4. Ahora, también me da la opción de, bueno, si tuviéramos un plotter nos aparecía plotter y tendríamos mucha más amplitud de tamaño de hojas, ¿ya? Porque los plotter imprimen en tamaños grandes. Ahora, yo también puedo imprimirlo en una versión digital, imprimirlo a PDF. Selecciono impresión a PDF y voy a ir aquí al tipo de papel que quiero utilizar. En este caso voy a imprimirlo en un A3, porque ese es el formato que estoy utilizando. También me va a aparecer una previsualización de la hojita. Cuando dice el área de ploteo, aquí en Plot Area, dice que es el layout. ¿Qué significa eso? Que cuando me imprima, me va a imprimir este cuadradito que está acá. A mí no me sirve, porque mi lámina es más grande. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pincho esta ventanita y coloco Window. Y me va a decir seleccione dos puntos, el del inicio de lo que quiero plotear y del final de lo que quiero plotear. Una vez que los pinche, volvemos automáticamente a mi configuración de ploteo. También me va a preguntar en qué coordenadas del plano lo quiero y yo lo voy a poner centrado para que quede centrado en la hoja. Pero si se dan cuenta, todavía me aparece como que tiene bordecitos que no están muy acomodados, por ende, para plotearlo le voy a poner fit to paper. Pero configuración importante que veremos a continuación será el estilo de ploteo. Acá si yo pongo ninguno, me va a aparecer con ningún ploteo. Pero si voy a CAD, me van a aparecer los contenidos en color, del color que yo tenga. Por ejemplo, si acá tengo rojo, amarillo, verde, me va a salir todo en esos tonos, ¿ya? Y lo que no se ve muy ordenado. Por ende, generalmente uno utiliza uno que se llama monocromático. Monocromático es color negro y blanco. Ahora, también yo puedo modificar la orientación que tiene mi dibujo. Puede ser en esta forma, por ejemplo, o también si la pincho me va a cambiar la posición de mi hoja. Ahí yo puedo determinar cuál es la que me acomode más. En este caso, si se dan cuenta, yo puse Portrait y me queda el dibujo en estas condiciones y no queda escalado. Entonces voy a pincharlo acá y me debería quedar en buenas condiciones. Ahora, si yo quiero previsualizar cómo me queda, voy a Preview y ahí me aparece la previsualización de lo que sí se va a imprimir. Coloco Close y vuelvo a la configuración, ¿ya? Además, si se dan cuenta, el layout que tengo, por ejemplo, que estoy para imprimir es ese cuadradito, pero si yo quisiera que fuera mi lámina, puedo poner Apply to Layout, ok, vamos a poder guardar, por ejemplo, en el nombre que yo desee. Ya en mi escritorio, por ejemplo, le vamos a poner nombre ese nomás, le coloco guardar, ahí se va a configurar y si se dan cuenta, ahora el fondo al aplicar Apply Layout se marcó automáticamente al tamaño de mi laminado. Ahora ustedes me van a decir, pero ¿y dónde está el ploteado en PDF? Bueno, vamos al escritorio, Windows D, vamos a buscar
el archivo ese que fue el que creé, lo vamos a abrir y aquí está mi ploteo. Y si se dan cuenta, vamos a ampliarlo un poquito, yo tengo mis espesores. ¿Se acuerdan que decía que este era lo más grueso, más cerca? Un término medio más o menos. Aquí está más gráficamente lo que les quería mostrar. Entonces mis layouts me definieron un espesor más grueso, un espesor medio y un espesor fino. Se dan cuenta que mi impresión quedó de forma ordenada y como yo lo quería. Una vez con esto ya podemos generar cualquier tipo de presentación y ploteo o impresión. Muchas gracias, que estén bien.